Bienvenidos a esta clase magistral de la Compañía Nacional de Teatro. Mi nombre es Óscar Cortés, trabajo en la UPEL-IPB y además soy el coordinador estratégico de la Compañía Nacional de Teatro. Y vamos a hablar hoy sobre la docencia es un arte escénico. Es mi investigación sobre el teatro y la educación. La docencia es un arte escénico, es un proyecto que al comenzar a trabajar en nuestra universidad, hago la comparación sobre qué beneficio tiene el teatro para la educación. Entonces me apoyo indudablemente en los clásicos del teatro universal. Y comienzo con William Shakespeare. El teatro del mundo. Todo el mundo es teatro. Y todos los hombres y mujeres no son sino histriones. Tienen sus entradas y salidas de escena y cada uno de ellos interpreta diversos papeles en la vida, que no es otra cosa que un drama en 7 actos. William Shakespeare. ¿Qué nos quiere decir William Shakespeare con esto? Que todos en el mundo tenemos un rol o tenemos varios roles, tenemos varios papeles que hacer y nuestra vida es una entrada y salida de escena. Esto, ¿qué nos quiere decir relacionado con el educador, con el docente? Que la educación, el educador, el docente, ese es un rol que se desenvuelve en su vida. Y por lo tanto, tener conciencia de ese rol, que es un docente, que es como un papel, como un histrionismo, necesita estar consciente que está cumpliendo ese rol del docente. Indudablemente, cuando llega a su casa no es el rol del docente, es el rol del esposo, es el rol de padre, es el rol de compañero, de hermano, de amigo. Entonces, al docente estar en la educación, estar frente a sus alumnos, cumple con su rol de ser un docente. Es un papel más de un personaje. Me apoyo también en un clásico universal de Peter Brook que dice lo siguiente: el espacio vacío, del libro El espacio vacío. Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa. Esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Comparado con la educación, un aporte del teatro para la educación, un docente está en su aula, está parado frente a sus alumnos. Solamente con el hecho de estar parado frente a sus alumnos, eso significa que comienzan para sus alumnos a realizarse un acto teatral. Ese es el concepto de Peter Brook. Un hombre camina por un espacio mientras otro lo observa. Eso ya es un acto teatral, porque el público, los alumnos, los estudiantes o la persona que esté viendo a esa persona moviéndose en ese escenario desnudo, para ellos es una distracción, para ellos es un acto teatral. Ahora vamos a comparar, vamos a hacer la comparación, ¿verdad?, del triángulo de fuerza en el teatro. Son 3. El actor, el autor, el que escribe la obra, por supuesto, y el público. Ahora viene la comparación con el triángulo de fuerza en la educación. El docente, el contenido programático para la enseñanza y el estudiante. Esos son los 2 triángulos, el de la educación y el del teatro. Ahora comparándolo, esos 2 triángulos, indudablemente que funcionan en un espacio determinado. El teatro puede ocurrirse y la educación debe ocurrirse en un espacio, puede ser circular, ese triángulo dentro de ese círculo, puede ser rectangular o cuadriculado ese triángulo y también puede ser ese triángulo en un espacio no convencional o abstracto, en la calle, dentro de un autobús. Si existen esos 3 elementos, que es el autor, el actor y el contenido, en un espacio no convencional, un espacio convencional, circular o rectangular, significa que allí está ocurriéndose los elementos fundamentales, están presentes los elementos fundamentales del teatro y la educación. Ahora, ¿quién sería el actor en la educación? Indudablemente que el docente, porque tiene su público. ¿Quién sería el público en la educación? El estudiante. ¿Cuál sería el contenido de la obra de teatro en la educación?
la materia del día, la materia curricular, la enseñanza de ese momento que se va a transmitir, que el docente le va a transmitir a los estudiantes. ¿En qué espacio? En un espacio ya como el aula de clase. ¿Cuál sería la sala de teatro? El aula de clase. Esa es la comparación que existe. El actor es un docente, el autor es el contenido y el público son los estudiantes en la educación. ¿Cuál es la estructura de un autor? ¿Cuál es la estructura de un actor para llevar a cabo su trabajo de interpretación? ¿Y cuál es la estructura que debe guiarse un docente? Una estructura como una obra de teatro, su enseñanza. El autor, el actor, tiene una estructura convencional o también una estructura dialéctica que está compuesta por una exposición de la obra, una complicación del conflicto de la obra, un momento climático de la obra y un desenlace de la obra. En la educación existe lo mismo. Un docente comienza con su saludo, con el inicio de su clase, comienza a desarrollar su exposición de sus clases, el desarrollo de su contenido, sus complicaciones. Llega un momento del clímax de la obra, que es el momento culminante de la obra, pero en la educación es la evaluación del alumno, cómo fue la clase, si la comprendieron o no la comprendieron, y el final de la obra termina en un desenlace para bien como una comedia o para mal como una tragedia, pero en una obra de una aula de clase, en un salón de clase, también se puede convertir ese final de la exposición de su clase en una comprensión de todos los alumnos comprenden su clase o parte de los alumnos comprenden su clase, o sea que para muchos de ellos termina bien y para otros alumnos que no comprendieron su clase termina mal. Eso significa que es una estructura más o menos parecida, comparada entre la obra de teatro y la hora de clase. Ahora, mi punto de vista, esa comparación entre el teatro y la educación, ¿qué me da a mí a entender todo esto? Me da a entender que la docencia, como un arte escénico, es el enfoque teatral de la actividad que experimenta un docente actor en relación continua con sus estudiantes públicos, desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje de un contenido autor. En un aula, espacio teatral o escenario, por un tiempo definido, de forma empática o distante, logrando así la catarsis significativa o la reflexión inteligente. ¿Qué nos quiere decir este párrafo que construí como mi argumento de este proyecto de investigación entre el teatro y la educación? Los 4 elementos que están en el teatro, los 4 elementos que están en la educación, nos permite a nosotros también lograr en el teatro, cuando el público termina de ver una obra de teatro, cuando el público sale o aplaude, o sale empático, sale simpatizando con los personajes, con la obra, con el contenido, o sale reflexionando sobre el contenido, pensando. Ese es lo que yo llamo una reflexión inteligente. Cuando sale alegre, contento, triste, es una catarsis. En el salón de clase también los alumnos, cuando terminan de recibir su clase de su profesor en cualquier materia, o los estudiantes salen simpatizando con el contenido, simpatizando con el profesor porque comprendió la clase, o salen, además de simpatizando, salen reflexionando, salen pensando en ese contenido, lo hace pensar, lo hace ser más curioso. Lo hacen investigar cuando llega a su casa. O también puede pasar el tercer escenario, que no comprendieron nada y están aplazados. Ese es el enfoque teatral que yo le doy a el teatro dentro de la educación. Esta es la primera clase, la primera parte de la charla magistral sobre la docencia en un arte escénico y la importancia del teatro para la educación, para mejorar el desenvolvimiento de nuestros docentes actuales, o perfeccionar a los docentes ya que están en este momento dando sus clases, pero pueden perfeccionar y mejorar a los nuevos docentes que están recién graduándose en nuestra universidad y en todas las universidades del país. Muchísimas gracias por esta primera parte y estar
presto a la segunda parte que viene pronto. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.